Buenos días. El contenido que se presenta a continuación está dirigido a los estudiantes de segundo año de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, quienes cursan la asignatura Periodoncia 1. Este tema corresponde a las fuerzas oclusales traumáticas y será desarrollado en 3 videos. Al finalizar este tema, el alumno es capaz de definir y clasificar las fuerzas oclusales traumáticas y otras entidades relacionadas, además de identificar sus consecuencias, consideraciones diagnósticas y el efecto del tratamiento de las fuerzas oclusales traumáticas sobre el periodonto. Los contenidos que vamos a desarrollar son definición y tipos de fuerzas oclusales traumáticas, definición de trauma por oclusión primario, trauma por oclusión secundario y fuerzas ortodónticas, respuesta de los tejidos ante las fuerzas oclusales traumáticas, indicadores diagnósticos de fuerzas oclusales traumáticas y del trauma por oclusión, conceptos relacionados con fuerzas oclusales traumáticas tales como recesión gingival, lesiones cervicales no cariosas y bruxismo. Relación entre las fuerzas oclusales traumáticas y la enfermedad periodontal. Y finalmente, influencia del tratamiento de las fuerzas oclusales traumáticas sobre el periodonto. En el año 2018 se publicó una revisión narrativa que tuvo como objetivo determinar los efectos del trauma por oclusión y de las fuerzas oclusales sobre el periodonto, así como también se precisaron algunas definiciones y consideraciones diagnósticas. Con base en los resultados de esta revisión y la opinión de los expertos, se realizó un consenso que fue publicado también en el año 2018. Así se actualizó la clasificación de las manifestaciones periodontales y condiciones que afectan el curso de la periodontitis, incluyendo las condiciones adquiridas. Toda esta información fue utilizada para considerar la revisión de la clasificación de las enfermedades periodontales y proponer un nuevo esquema de clasificación. Este esquema es sumamente útil para que los clínicos diagnostiquen y traten adecuadamente a los pacientes, así como también para que los científicos puedan investigar la etiología, la patogénesis, la historia natural y el tratamiento de las enfermedades. En este documento se resumen el Taller Mundial sobre la clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y perimplantares. A partir de ese momento, lo que antes conocíamos como fuerzas oclusales excesivas pasa a llamarse fuerzas oclusales traumáticas. En el esquema propuesto, las fuerzas oclusales traumáticas se incorporan al grupo denominado otras condiciones que afectan al periodonto. La fuerza oclusal traumática se refiere a cualquier fuerza oclusal que provoca una lesión del aparato de inserción periodontal y o de los dientes. Esta fuerza excede la capacidad de adaptación de la persona o del sitio. Existen 3 tipos de fuerzas oclusales traumáticas: el trauma por oclusión primario, el trauma por oclusión secundario y las fuerzas ortodónticas. Existe un margen de seguridad que permite alguna variación de la oclusión sin afectar el periodonto. Sin embargo, cuando la fuerza oclusal supera la capacidad adaptativa del tejido, se produce una lesión denominada trauma por oclusión. El trauma por oclusión es un término histológico utilizado para describir
La lesión en el ligamento periodontal, cemento y hueso adyacente al diente, causado por fuerzas oclusales traumáticas. El trauma por oclusión puede ser agudo o crónico. El trauma por oclusión agudo es el resultado de un impacto oclusal abrupto, como es el que se produce al morder un objeto duro o por restauraciones o prótesis recién colocadas que interfieren o alteran la dirección de las fuerzas oclusales sobre los dientes. El trauma agudo resulta en el dolor dental o sensibilidad a la percusión. Sin embargo, si la fuerza se disipa por un cambio en la posición del diente, por el desgaste o por la corrección de la restauración, los síntomas van a desaparecer. Por su parte, el trauma por oclusión crónico es el más común y tiene mayor importancia clínica. Este puede dividirse en primario o secundario y es el trauma al que nos referiremos de aquí en lo adelante. El trauma por oclusión primario es definido como una lesión que produce cambios en los tejidos y es producto de fuerzas oclusales traumáticas aplicadas a uno o varios dientes con soporte periodontal normal. Dos aclaratorias son importantes. En primer lugar, el trauma por oclusión primario no es una fuerza, sino una lesión producida por esa fuerza. En segundo lugar, el trauma por oclusión es primario porque el soporte periodontal es normal. Este trauma se va a manifestar clínicamente con una movilidad adaptativa no progresiva. La ubicación y severidad de las lesiones va a variar en función de la magnitud, dirección, duración y frecuencia de la fuerza aplicada. Un incremento en la magnitud produce un incremento en el número y en el ancho de las fibras del ligamento periodontal, así como también un incremento en la densidad del hueso alveolar. Los cambios en la dirección de la fuerza oclusal van a producir una reorientación de la tensión en el periodonto, mientras que la duración y la frecuencia de la fuerza también van a generar cambios en el periodonto. Los cambios producidos por el trauma por oclusión primario no van a alterar la inserción de tejido conectivo y no inician la formación de sacos periodontales. Probablemente esto se deba a que las fibras gingivales supracrestales no están afectadas, por lo tanto van a evitar la migración apical del epitelio de unión. El trauma por oclusión secundario es la lesión que produce cambios en los tejidos y es producto de fuerzas oclusales normales o traumáticas aplicadas a uno o varios dientes con soporte periodontal reducido. El trauma por oclusión secundario ocurre cuando la capacidad de adaptación de los tejidos para resistir las fuerzas oclusales se ve afectada por la pérdida ósea. Todo esto reduce el área de inserción periodontal y el periodonto se vuelve más vulnerable a las lesiones y las fuerzas oclusales que previamente eran bien toleradas se van a volver traumáticas. Este trauma también se manifiesta con movilidad, pero la movilidad es progresiva. En este caso, la ubicación y la severidad de las lesiones también va a depender de la magnitud, dirección, duración y frecuencia de la fuerza aplicada. El trauma por oclusión puede ser causado por alteraciones en las fuerzas oclusales,
por alteración o capacidad reducida del periodonto o por ambos. Finalmente, para hablar de las fuerzas ortodónticas, tenemos que en modelos animales la evidencia sugiere que ciertas fuerzas ortodónticas pueden afectar adversamente el periodonto y dar lugar a una resorción radicular, trastornos pulpares, recesión gingival y pérdida del hueso alveolar. Sin embargo, los estudios clínicos en seres humanos han demostrado que con un buen control de biopelícula dental, los dientes con un periodonto sano pueden soportar el movimiento dental de manera exitosa, sin comprometer el soporte periodontal. Sin embargo, si una fuerza ortodóntica no es bien controlada, esto puede afectar negativamente el periodonto y dar lugar a la resorción radicular, alteraciones pulpares o la resorción ósea alveolar. Toda esta información usted podrá ampliarla haciendo una revisión de los libros de Linde, de Carranza, así como también los artículos de Jensen y colaboradores y el artículo de Fanny Keaton y colaboradores. Además, puede acceder a un artículo publicado en la revista odontológica de los Andes denominado Fuerzas oclusales traumáticas y su efecto en el periodonto.